En este video te voy a mostrar cómo utilizar el widget de Mega Menú que viene dentro de Elementor. Así que si quieres saber cómo sacarle mayor provecho a este widget, te recomiendo que vea este video hasta el fin. Así que vamos a empezar con el proceso que debemos de hacer antes de empezar a trabajar con lo que es este widget. Bien, este widget no viene activado por defecto, sino que debemos de habilitarlo. Para ello nos vamos aquí donde dice elemento, ajuste, y en ajuste nos vamos a ir a características. Dentro de características, esta es la opción que debemos activar. Aquí viene por defecto, pero realmente, como les dije, no viene predeterminado activado. Para ello vamos a seleccionarlo, vamos a activarlo y vamos a darle a guardar los cambios. Y aquí, como pueden ver, tenemos lo que es este botoncito azul que nos indica que está activo ese widget. Ahora sí, vámonos a lo que es el área de página. Vamos a editar con elementos y vamos a ir al área de trabajo. Bien, aquí este es el widget que vamos a utilizar. En caso de que usted no lo tenga en favorito, como lo tengo yo, usted simplemente viene aquí y escribe menú y le va a aparecer de esta forma. Vean que el icono es muy diferente al que viene en la versión Pro. Otra cosa también, usted debe tener la versión Pro instalada de Elementor para que le aparezca. Aquí simplemente vamos a, para que no se vea tan vacío, vamos a agregar de un pronto una plantilla de esta de Envato. Vamos a buscar una. Simplemente para llenar este espacio vamos a darle instalar. Y ya que la tengo instalada, me voy a ir aquí, instalar aquí. Aquí le voy a dar previsualizar. Voy a instalar los requisitos para que esta plantilla funcione correctamente. Cerramos y simplemente voy a instalar esta de todas las que nos ofrece este kit de plantilla. Vamos a esperar a que termine. Ahí ya va un 91%. Y aquí tenemos nuestra plantilla de la página de inicio instalada. Si quiere que le hable un poco de lo que es Envato, de cómo crear el proyecto con Envato, con las plantillas de Envato, déjenmelo saber en la caja de comentarios, que con mucho gusto le crearé un contenido relacionado a Envato. Bien, aquí voy a agregar lo que sería una sección. En esta ocasión vamos a hacer las 3 columnas, como siempre. Vamos a agregar un loguito por aquí. Vamos a hacerlo con la opción de imagen. Vamos a ver si tengo algo por aquí. Vamos a hacerlo con esta. Y aquí vamos a agregar lo que es el mega menú. Ok. Vamos a poner... ¿qué podemos poner aquí? Vamos a poner un botón ahí. O las redes sociales. Esto vamos a centralizarlo un poco. Muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a seleccionar el menú. Aquí yo lo voy a poner centro y aquí lo tenemos. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar con nuestro mega menú. Aquí tenemos 3 opciones que podemos configurar y le voy a explicar el proceso. Es muy sencillo. Aquí en el título vamos a poner vamos a suponer que usted va a querer la página de inicio aquí. Usted le pone inicio, ¿verdad? Y aquí va a poner el enlace de la página de inicio. Es el que va aquí, la URL de la página de inicio. Para yo convertir la página de inicio en lo que es un mega menú, yo simplemente habilito esta opción y ya aquí cuando yo le dé un clic me abre esta opción para yo agregarle diferentes widgets o una página, lo que yo quiera agregar ahí, lo puedo hacer. En esta ocasión vamos a hacer algo para que vean cómo funciona. Esta yo le voy a llamar servicio. Muy bien. Y a esta le voy a llamar contacto. Perfecto. A contacto yo le voy a habilitar la opción de agregar el mega menú. Vamos a darle un clic y le damos un clic aquí adentro. En esta opción yo puedo agregar otra columna o puedo agregar varias columnas. En esta ocasión vamos a agregar, vamos a cerrar aquí
Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un formulario de contacto. También vamos a hacerlo de esta forma, a 3 columnas. Aquí voy a agregar el formulario, lo tengo por aquí. Perfecto. Como es para ejemplo, aquí al formulario no le voy a hacer absolutamente nada, simplemente el nombre, el correo y el mensaje es suficiente. Aquí voy a agregar un título y aquí voy a agregar lo que sería las redes sociales, o puedo agregar un mapa también para la ubicación. Vamos a ver. Ahí agregué una imagen, perdón. Una pequeña confusión. Vamos a este es el que ando buscando. Ahí agregué un mapa y aquí puedo colocar la ubicación de donde estoy ubicado mi empresa, ¿verdad? Al título vamos a cambiar el nombre, vamos a poner contáctanos. Muy bien. En estilo me voy a centralizarlo. Voy a ponerlo un poquito más grande. No sobresalga tanto, ahí estaría bien. Y ¿qué otra cosa puedo hacer desde aquí? Vamos a agregarle un color. Tenemos por aquí. Vamos a ponerlo en rojo o en un azulito. Vamos a ponerlo ahí en azul. Aquí voy a estilo o en directo. A ver, aquí en transformación vamos a poner lo que sea en mayúscula. Ok. Y en peso vamos a ponerlo en... Vamos a ponerlo un poco más grueso, en 700. Perfecto. ¿Qué más le vamos a hacer aquí? Podemos cambiarle el color de fondo. Vamos a estilo. Aquí voy a agregar un color de fondo. Vamos a ver. Vamos a ponerle este azul. Y como agregué este azul, vamos a cambiarle el color a blanco aquí. Bien. Vamos a publicar. Déjame revisar que el formulario esté trabajando correctamente, ya que estamos por aquí. Vamos aquí. Elegí el formulario. Ahora sí. Esto está bien. El envío. Ok. Todo está correctamente. Aquí está el email donde va ahí el mensaje que llegue. Al botón le podemos hacer algunas cositas en estilo. O vamos a hacer primero aquí. Vamos a ponerlo un poco más pequeño el botón. Vamos a agregarle un icono. Vamos a ponerle este. Y en tamaño vamos a ponerle un mediano. Vamos a ponerlo ahí mediano. Y ahora en estilo vamos a cerrar estos campos, botón. Y lo voy a poner un poquito más a la izquierda, que se vea de esta forma. La letra la voy a dejar en blanco. El fondo sí vamos a cambiarlo, ponerle rojo. Y al pasar el cursor que sea de color verde. Ajá. Pero vamos a poner un verde claro. Se da así y este color vamos a ponerlo en negro para que sobresalta. Bien, vamos a dejarlo ahí. Ahora sí le damos a publicar y vamos a previsualizar. Así se vería el menú y cuando yo pongo el cursor encima del área de contacto, de una vez se me habilita lo que es la opción de contacto. Aquí enviar mensaje, la ubicación y eso. Ahora vamos a probar con el área de servicio. Vamos a seleccionar el área de servicio y vamos a activar esta opción. Vamos a darle un clic y aquí voy a colocar una estructura a 4 columnas y en cada una de ellas
voy a agregar lo que es un giro. Vamos a buscarlo por aquí está. Vamos a agregarle esta que dice que es texto y imágenes. Vamos a copiar, vamos a pegar, pegamos, y a las imágenes podemos irla cambiando. Voy a colocar esta simplemente para el ejemplo. Colocamos. ¿Dónde está? Y aquí, si queremos agregarle un botón para un leer más, simplemente vamos aquí, lo setamos aquí debajo, lo copiamos y lo vamos pegando en cada una de las áreas. Y es simplemente modificar la información, el texto a nuestro gusto. Aquí vamos ya a previsualizar y como pueden ver, ya aquí cuando paso el cursor por el área de servicio me da la opción, me activa lo que es la parte del mega menú, donde tengo más información relacionada, en este caso no al servicio, pero puedo agregar información con respecto a los servicios que ofrece esa empresa. En contacto podemos agregar un formulario de una vez para que lo puedan utilizar. Y bien, muchachos, esta sería una alternativa para aquellas personas que quieran agregar un mega menú sin la necesidad de tener que utilizar un plugin de tercero, sino que a través del mismo elemento te da la alternativa de trabajar un mega menú con esta widget. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan, si de los pasos que vieron no le funciona, me lo dejan saber en la caja de comentarios para ayudarle en cualquier inconveniente que se les presente. Si el contenido le ha gustado, apóyenos con un me gusta, y si todavía no está suscrito al canal, suscríbase, activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el momento, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.